¿Ya está en el bodegón nuestro amigo Timbo? Sí, señores. ¡Esa! Timbo y los inmortales, señoras y señores, una nueva sección donde repasamos a los mejores futbolistas del mundo. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las estrellas que va a jugar la próxima Copa del Mundo. ¿Recuerdan quiénes fueron las dos que hice hasta ahora de la Copa del Mundo? Hice a un argentino y a un brasilero. ¿Recuerdan? Messi. Claro. Sí. ¿Y Neymar? No, lo hice a Vinicius Junior. Ah, qué verdad. Dejate de Messi joder. divino. Ah, Y sí, si a Menos Neymar mal ni lo convocan. Eso, ¿Qué menos mal que no hizo a haga? Neymar. Te odio. Y como ya hice a Argentina y ya hice a Brasil, me toca hablar de la tercera en discordia en Sudamérica. Y si hablamos del presente y del futuro, claro, de la selección de Uruguay, uno de los nombres centrales es el de Federico Valverde. Bueno, claro va. que sí. Acá le voy a estar mostrando imágenes de Valverde con la Pajarito. selección de Uruguay. Claro que sí. Una de las grandes figuras, no solo de Uruguay, sino también del Real Madrid, nacido el 22 de julio de 1998, para ser precisos, allá en Montevideo. Y si hablamos de su posición, muchos lo conocen, claro, por ser volante central o incluso volante por afuera, aunque su potencia física creo que lo ha convertido a jugar desde lateral hasta extremo derecho, siendo capaz uno de los jugadores más polifuncionales del mundo entero. Incluso hubo alguien que lo explicó muy bien. A ver si la producción tiene el video. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y lo definió para mí a la perfección. ¿Lo tenemos? A ver. Obviamente un jugador completo, muy importante, creo que Carleto. porque él puede cubrir muchas posiciones y todas las posiciones que cubre lo hace perfectamente, como pivote, como interior, como lateral derecho, digo anche porque es muy difícil encontrar un lateral derecho como él. Entonces, para mí es complicado elegir cuál es la mejor posición. Yo intento de elegir cuál es la mejor posición para el equipo cada partido. Puede ser que en un partido para el equipo lo necesitamos más como lateral derecho y en un otro partido lo necesito más como pivote. Es una elección que tengo que hacer yo. El jugador está totalmente disponible porque nunca me pide nada. Bueno, quiero jugar aquí, quiero jugar ahí. Esto es su fuerza también. Seguramente el jugador más completo en este momento en el fútbol, porque puede, como he dicho, cubrir muy bien todas las posiciones. Y como dijo Carleto, claro que sí, el jugador más completo del mundo del fútbol, que va a llegar al Mundial 2026 con 28 años, creo yo, una edad ideal para un mediocampista. Un jugador que, recordemos, debutó en la selección en el año 2017 y desde ahí que no salió más. Hoy en día es una de las máximas figuras, ya tiene más de 60 partidos internacionales con varios goles y creo yo que es uno de los mejores volantes del mundo. No sé si opinan como yo, pero hay pocos mediocampistas tan buenos como Federico Valverde hoy en el mundo del fútbol. Es un crack, tiene todo. Tiene llegada al área, defiende bien, le pega también espectacular, ¿viste? Te rompe el arco. Tiene hasta gol en Champions, creo, ¿no? ¿Qué Sí. mediocampista te hace 3 goles en un partido, como hizo Valverde el otro día, no? Muy pocos, además se lo hizo al Manchester City y 3 golazos. Creo yo, uno de los mejores volantes del mundo, como bien decían ustedes también. En cuanto a mundiales, no disputó Rusia 2018, la verdad, una sorpresa para lo que es su carrera, pero sí tuvo el privilegio de jugar Qatar 2022, aunque no fue todo color de rosas porque Uruguay quedó eliminado en fase de grupos, incluso quedó debajo de Corea del Sur, realmente insólito lo de Uruguay en ese mundial. Incluso el festejo que más se recuerda de ese mundial fue el festejo justamente de Federico Valverde cuando logró un lateral. Creo yo que fue muy baja la vara de Uruguay en ese mundial cuando lo más recordado es el festejo de un lateral. Por cierto, en su carrera en cuanto a clubes, Valverde hoy ya es uno de los capitanes del Real Madrid. Sí, así como escucharon, uno de los capitanes del equipo más grande del mundo. Debutó con Zinedine Zidane,
pero alcanzó su prime, como dicen los pibes hoy en día, como dice Trophy, bajo la conducción de don Carleto Ancelotti. Incluso hay una gran anécdota que cuenta Carleto, que también la tenemos para mostrar, que en mi opinión no solo cambió la faceta goleadora de Federico Valverde, sino que lo cambió como futbolista. Sí, así como escucharon, por favor, escuchémoslo a Carleto Ancelotti. Lo que me parecía raro el año pasado era que ha marcado solo un gol, creo en la Supercopa, o con el tiro que tiene. Le he dicho, mira, si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión, porque tiene una piedra en el pie. ¿Puedes desvelarnos cuál era la apuesta que habías hecho con el míster para ver la cantidad de goles que tenías que meter? Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda. No quiero tener la culpa de que se retire el entrenador, pero bueno. Sí, muy buena apuesta. Por suerte superó los 10 goles en esa temporada y claramente Carleto Ancelotti sigue dirigiendo. Incluso va a dirigir al Mundial a la selección de Brasil. Y en cuanto a los números en el Real Madrid, también los números reflejan un poco su crecimiento, porque ya tiene más de 40 goles y más de 40 asistencias. Para un jugador que era mucho más asistidor que goleador, ya llegó a los 40 goles en el Real Madrid, además de haber ganado títulos de enorme peso como la Champions League, la Liga, el Mundial de Clubes. Incluso en la primera Champions que gana, él fue el que dio la asistencia en el gol de Vinicius Junior para darle el título al Real Madrid en aquel triunfo contra el Liverpool, que permitió la primera Champions del Real Madrid desde que estaba Valverde. Tenemos la imagen también de esa asistencia. La verdad, un jugador de Federico Valverde jugando como extremo derecho en aquella Champions League, que agarró la pelota en mitad de cancha y creo yo que metió una gran asistencia para dejarlo a Vinicius solo en esa final para darle una Champions ni más ni menos que al Real Madrid. Pero volviendo al tema de la selección, está de más decir que Valverde será una de las estrellas de esta Copa del Mundo, pero cuando se analiza su lugar dentro de la historia reciente del fútbol uruguayo, la comparación es inevitable con otras figuras de Uruguay. A ver, durante muchos años la historia de Uruguay en mundiales se veía en blanco y negro, digamos todo. Obviamente por el recuerdo del 30 o del maracanazo del 50, con jugadores como Gilla o Obdulio Varela. ¡Oh, qué Pero crack! en el siglo XXI, las nuevas generaciones pusieron color a estos ídolos uruguayos, principalmente en mundiales. Muchos recordarán a Diego Forlán y su mundial del 2010, al Loco Abreu y su penal, los goles de Luis Suárez a Inglaterra en 2014, o incluso los de Cavani contra Portugal, allá en 2018. Hay otros ídolos como Muslera o incluso Godín, pero les quería preguntar a ustedes, que están acá en la mesa, ¿podrá Valverde meterse en esa selecta lista de ídolos uruguayos, no solo en mundiales, sino en toda su historia? Es buena la pregunta porque Muchas usted gracias. mencionó a jugadores recién, los ídolos más modernos de Uruguay, que formaron parte de un equipo que tenía muy buenas individualidades, ¿no? Claro. La pregunta es si hoy Uruguay tiene un equipo tan competitivo como fue ese o si es Valverde y nada, gente que acompaña, ¿no? En un momento en el arranque de la era Bielsa me acuerdo que Darwin no paraba de meter goles de todas partes. Sí, y hizo era A una nosotros, nos figura, vacunó. ¿eh? A nosotros nos vacunó en la Claro, bombonera. pero después cayó mucho su nivel. Pero ¿podrá Valverde meterse en esa lista de Forlán, de los Suárez, Cavani? ¿Podrá estar a la altura? Ya lleva muchos años en el Real Madrid, Sí, ni más ni menos. Igual a mí me parece que lo que tiene Valverde, que le juega en contra es la posición. No es delantero. Nunca Claro. va a ser tan relevante como Forlán, como Cavani. Cavani no sé si tanto, pero no va a ser tan relevante como Suárez o Forlán, por una cuestión de que por más de que jugó en equipos de la misma calidad o incluso mejor, porque, a ver, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y salvo Suárez, que jugó en el Barcelona, el resto de todos los uruguayos no pueden decir lo mismo de jugar en el club más grande del mundo.
me parece que Es la verdad. posición lo termina infravalorando un poco. Sí. Es como un poco redondo. Por ahí capaz que tenga a su favor que dirige Bielsa a Uruguay, ¿no? Por ahora. Vamos, Bielsa. Porque me refiero, ha habido planteos uruguayos donde generalmente alguien de la característica de Valverde por ahí juega mucho más atrás de lo que juega en Real Madrid. Sí. ¿no? Y con otras funciones, que sin las libertades que tiene Real Madrid. Bielsa probablemente le dé las libertades que le da Real Madrid. Hay que ver si el resto del equipo acompaña, si Uruguay llega a una instancia donde él le permita tener recorrido y lucirse. Por ahí va a pasar la cuestión. Tiene edad como para jugar este mundial y el que viene también. Sí, eso seguro. El problema es que siento que nunca va a terminar de ser lo relevante que fue, incluso para el fútbol, porque para ser una leyenda también de Uruguay, tenés que ser una leyenda del fútbol hoy en día. Sí. O sea, tiene jugadores que han quedado en la historia grande. Y para mí que Luis Suárez debe ser el mejor uruguayo de la historia, Claro. por cantidad de goles, por lo que consiguió con su país, está 4 o 5 escalones arriba de Valverde todavía. Es como que Valverde está en un intermedio de la magia de Uruguay y la garra charrúa, porque tenés a Gargano, a Pereira, todos esos que eran pura patada. Lugano. Después tenés a la magia, que tenés a Forlán, el Chino Recoba, Suárez. Y Valverde está ahí en la mitad entre esos dos. Para mí le falta, viejo. ¿Qué querés que te diga? Me gusta cómo opinan ustedes, Canillero. Creo que también es un buen debate para que los canilleros tengan en los comentarios. A ver si Valverde puede meterse en esos ídolos que ha tenido Uruguay a lo largo de los mundiales. Pero si vamos a este mundial, al del 2026, Uruguay va a apostar mucho a esta nueva generación en la que claramente Valverde es el referente principal. Incluso es el capitán del equipo del Loco Bielsa, que obviamente va a tener otros cracks como Ugarte, que juega en el Manchester United, Bentancur, que juega en el Tottenham. Se está yendo a la B igual. Es verdad que se está yendo a la B, esperemos que no se vaya para el momento del Mundial. Luego también está Darwin Núñez, que recién lo nombraban, o incluso de Arrascaeta. Pero lo cierto es que a los 28 años, Valverde llega en el mejor momento de su carrera, sin ninguna duda, y con experiencia en mundiales, lo cual le da un plus extra por encima del resto, y con el recorrido de haber competido al máximo nivel en Europa y en el equipo más grande del mundo, como lo es el Real Madrid. Así que yo creo que si Uruguay quiere volver a ser protagonista en una Copa del Mundo, gran parte de sus probabilidades pasan por lo que pueda generar el pajarito Valverde desde la mitad de la cancha. Para mí, un fenómeno, el mejor de Uruguay en este 2026. Coincido. Gracias, Muy bueno, Timbo, Timbo. querido, me encantó. Puede parar el proyector cuando quiera. Lo que Que una no cosa que frena tiene que nunca hacer- el proyector este, ¿eh? No para nunca, Ah, ¿no? no. Uy, lo que va a venir de luz. De Ese- 1950 que está prendido. Es Una como locura. el horno de Guerrín. Exactamente. El proyector de Timbo y el horno de Guerrín. A la Dos misma cosas que no se altura. apagan A la par. nunca. No me Bueno. den hambre. No sé, le iba a preguntar si no se llevó a la novia de nadie al bodegones